Cuando Richard Monteiro entró en la sala de estar poco iluminada de la casa de su infancia, lo que vio ante él lo dejó paralizado. Su madre, Ellen, estaba de rodillas, frotando la alfombra con las manos enrojecidas y en carne viva. La mujer vibrante que recordaba era ahora una sombra de sí misma, con los ojos apagados y los hombros temblando de cansancio. «Mamá». Su voz se quebró, pero fue el único sonido en el silencio sofocante. Ellen levantó la vista, sorprendida, y trató de forzar una sonrisa entre lágrimas. «Richard, ¿qué haces aquí?» Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. Richard Monteiro estacionó su elegante auto negro a una cuadra de la modesta casa donde había pasado su infancia. Por un momento, se sentó en silencio, agarrando el volante mientras los recuerdos lo invadían. La risa de su madre, Ellen, su cálido abrazo y el inconfundible aroma de sus comidas caseras parecieron llenar el aire nuevamente. Pero esos recuerdos se vieron empañados por la sombra de su padrastro, Elias Vaughan, un hombre que a menudo les había hecho la vida insoportable. Había pasado casi una década desde la última vez que Richard puso un pie en esa casa. El ambicioso joven de 25 años que se había marchado en aquel entonces se había transformado en un poderoso magnate empresarial de 35 años. Pero los recuerdos de la vida que había dejado atrás todavía lo atormentaban. Los años habían pasado volando, pero el dolor de ese lugar no. Haciendo acopio de valor, Richard salió del coche y sus zapatos lustrados crujieron contra la grava de la vieja calle. La casa estaba ante él, desgastada por el tiempo, su pintura descolorida y su porche hundido contrastaban marcadamente con la grandeza de su vida actual. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta principal. «Mamá», murmuró para sí mismo, imaginando su sorpresa cuando lo vio. Habían pasado años desde su última llamada telefónica, una conversación tensa llena de actualizaciones educadas pero sin una conexión real. Se había dicho a sí mismo que estaba demasiado ocupado para visitarlo, demasiado concentrado en construir su imperio. Pero en el fondo sabía que era porque había querido olvidar. El silencio que emanaba de la casa lo inquietó. El alegre caos que una vez lo definió parecía desaparecido hace mucho tiempo. Respirando profundamente, llamó a la puerta. Los segundos se convirtieron en minutos sin respuesta. Frunciendo el ceño, probó el pomo. Para su sorpresa, la puerta se abrió con un chirrido. «Mamá», gritó, entrando. El aire era pesado y el interior, antes acogedor, ahora estaba frío y oscuro. El polvo cubrió los muebles y la familiar calidez que recordaba fue reemplazada por un inquietante vacío. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando cualquier señal de vida. Y entonces la vio. Ellen estaba arrodillada en el suelo en medio de la sala de estar, frotando una mancha rebelde en la alfombra. Su otrora vibrante cabello castaño rojizo estaba veteado de gris, y sus manos, antes suaves y cariñosas, eran ásperas y rojas. Ella aún no lo había notado, estaba demasiado concentrada en su tarea. «Mamá». La voz de Richard rompió el silencio. Ellen se sobresaltó y levantó la cabeza. Sus ojos cansados se abrieron cuando se encontraron con los de él, y por un momento, solo hubo silencio entre ellos. Entonces una débil sonrisa cruzó su rostro. «Richard», susurró, con la voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Richard se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Vine a verte, mamá». «Pero, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo?» Su voz estaba llena de preocupación. Ellen rápidamente apartó las manos y se las secó en el delantal. «No es nada, querida. Solo limpiando un poco. Ya sabes cómo es Elías a la hora de mantener las cosas ordenadas». «Elías», repitió Richard, con la voz endureciéndose. «Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Dónde está?» Ellen desvió la mirada y su sonrisa vaciló. «Está descansando». «Richard, de verdad,
no hay nada de qué preocuparse. Pero Richard no era el mismo joven ingenuo que se había ido años atrás. Vio el miedo en sus ojos, la derrota en su postura. Algo estaba muy mal. Mamá, dime la verdad, dijo con voz firme pero gentil. ¿Qué ha estado pasando aquí? Ellen vaciló y le temblaban las manos en el regazo. Entonces, como si hubiera reventado un dique, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Entre sollozos, ella le contó cómo había cambiado Elías después de que Richard se fue. Se había vuelto frío y controlador, tratándola más como una sirvienta que como una esposa. El amor que una vez los unió se había disuelto en algo tóxico y cruel. Richard apretó los puños mientras escuchaba y apretaba la mandíbula con cada palabra. La culpa lo atravesó como un río. Había salido para escapar de la sombra de Elías, pero al hacerlo, había abandonado a su madre para sufrir sola. Esto termina hoy, dijo, poniéndose de pie abruptamente. Su voz estaba llena de resolución. Voy a hablar con él. Ricardo, no. Exclamó Ellen, agarrándolo del brazo. Por favor, no quiero ningún problema. Estoy bien. En realidad. No estás bien, mamá, dijo, su voz se suavizó mientras colocaba una mano sobre su hombro. Te mereces algo mucho mejor que esto. Antes de que pudiera seguir protestando, Richard caminó por el pasillo hacia el estudio donde sabía que Elías pasaba la mayor parte de su tiempo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior a medida que resurgían los recuerdos de las crueles palabras y el comportamiento desdeñoso del hombre. Pero esta vez, Richard ya no era un niño indefenso. Era un hombre, uno con el poder de cambiar las cosas. Al llegar a la puerta, hizo una pausa y respiró hondo. La confrontación que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre, pero Richard sabía que era una batalla que valía la pena librar. Giró el pomo y abrió la puerta. El estudio olía a puros rancios y a whisky, un opresivo recordatorio de la presencia de Elías Vaughan. Los ojos de Richard se fijaron en el hombre sentado detrás del gran escritorio de roble. Elías, que ahora tenía 60 años, había envejecido significativamente. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás y su cuerpo más voluminoso parecía menos intimidante de lo que Richard recordaba. Elías levantó la vista de un periódico y entrecerró los ojos al reconocerlo. Bueno, dijo arrastrando las palabras, con una sonrisa formándose en sus labios. Si no es el hijo pródigo, que nos honra con su presencia después de todos estos años. Richard entró y cerró la puerta firmemente detrás de él. Su postura era rígida, su mandíbula apretada por la ira contenida. Elías, dijo con voz fría. Necesitamos hablar. Elías se reclinó en su silla, fingiendo indiferencia. ¿Hablar? ¿Después de casi una década de silencio? ¿Qué podrías tener que decirme? Richard se acercó al escritorio, colocó las manos sobre su superficie y se inclinó hacia adelante. Se trata de mi madre. ¿Cómo te atreves a tratarla como a una criada? La encontré fregando el piso, llorando. Llorando, Elías. Elías resopló, agitando su mano con desdén. Ellen está bien. Estás haciendo algo de la nada. A ella le gusta mantener la casa limpia, ella elige. No me mientas, espetó Richard, alzando la voz. Puedo ver lo que está pasando. Está aterrorizada por ti. La sonrisa de Elías se desvaneció, reemplazada por una mirada dura. Escucha, muchacho. Dejaste esta casa. La dejaste. No entres irrumpiendo, haciéndote el héroe ahora. Pase lo que pase aquí no es asunto tuyo. Los puños de Richard se curvaron en bolas apretadas. Equivocado. Ella es mi madre y su bienestar es en gran medida asunto mío. Elías se puso de pie abruptamente, elevándose sobre el escritorio. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Crees que puedes entrar aquí y decirme cómo administrar esta casa? Eres un mocoso mimado que abandonó a su familia en el momento en que probó la libertad.
Los ojos de Richard ardían de furia, pero mantuvo la voz firme. Me fui por tu culpa. Porque hiciste este lugar insoportable. Pensé que mi madre estaría a salvo. Claramente me equivoqué. Elías se burló. ¿Seguro? ¿Sabes cuánto he hecho para mantener esta casa a flote? ¿Los sacrificios que he hecho? Mientras tú estabas persiguiendo tus sueños, yo estaba aquí, asegurándome de que ella tuviera un techo sobre su cabeza. La voz de Richard adquirió una calma peligrosa. Y le pagaste convirtiéndola en tu sirvienta. Eso termina ahora. Elías golpeó su mano sobre el escritorio. ¿Crees que puedes simplemente dictarme condiciones? Esta es mi casa. No tienes ningún derecho. Richard se enderezó y su expresión se endureció. Tengo todo el derecho en lo que respecta a mi madre. Y si no arreglas esto, si no empiezas a tratarla con respeto, me aseguraré de que te arrepientas. Elías salió de detrás del escritorio, su figura se cernía sobre Richard. Cuidado, muchacho. No quieres empezar algo que no puedes terminar. Richard no se inmutó, su confianza inquebrantable. Ya no soy un niño, Elías. Tengo recursos, conexiones y los medios para proteger a mi madre. Si crees que puedes intimidarme como lo hiciste con ella, estás equivocado. Por un momento, los dos hombres permanecieron en un silencio tenso, su enfrentamiento rebosaba de desafíos tácitos. Entonces, el sonido de la puerta chirriando rompió el momento. Ambos se volvieron y vieron a Ellen parada en la puerta, con el rostro pálido de preocupación. Richard, por favor, dijo con la voz temblorosa. Elías, este no es el camino. Elías dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Tu chico cree que puede amenazarme, Ellen. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas cuando se volvió hacia Richard. Richard, aprecio lo que intentas hacer, pero esta no es tu pelea. Estaré bien. Solo vete, por favor. El pecho de Richard se apretó ante sus palabras, la visión de su frágil figura provocó una mezcla de culpa y determinación. Mamá, no, dijo, su voz se suavizó. Te mereces algo mejor que esto. Él le negó con la cabeza y sus hombros se hundieron bajo el peso de años de dolor y compromiso. No es tan simple. Sí, lo es, dijo Richard con firmeza. No te dejaré aquí para que sufras. Mereces paz, seguridad y dignidad, no esto. Elías dejó escapar una risa amarga. ¿Y qué, vas a llevarla a tu elegante mansión y hacer de salvadora? Richard no le respondió. En cambio, se volvió hacia Ellen con ojos suplicantes. Ven conmigo, mamá. Ya no tienes que quedarte aquí. Ellen vaciló y sus ojos recorrieron a los dos hombres. El silencio se prolongó, cargado de tensión. Finalmente habló, su voz apenas era más que un susurro. No puedo. Aún no. ¿Por qué no? Preguntó Richard, su frustración evidente. ¿Qué te mantiene aquí? Ellen miró hacia abajo, evitando su mirada. Hay cosas que no sabes, Richard. Cosas que no puedo explicar en este momento. La expresión de Richard se endureció. Entonces lo descubriré. Y cuando lo haga, esto terminará. Pasó junto a ella y se detuvo en la puerta. Elías, considera esto como tu advertencia. Si descubro que has estado mintiendo u ocultando algo, te arrepentirás. Sin decir una palabra más, Richard salió del estudio, dejando a Ellen y Elías en silencio. Cuando llegó a la puerta principal, apretó los puños y la determinación ardía en sus ojos. Cualesquiera que fueran los secretos que habían mantenido a su madre en esa casa, él iba a descubrirlos. El camino de regreso a su ático fue silencioso excepto por el rítmico zumbido del motor. La mente de Richard se llenó de preguntas. ¿Qué podría estar escondiendo Ellen? ¿Por qué estaba tan reacia a irse? Pensó en el miedo en sus ojos y en el peso de sus palabras. Algo no estaba bien y estaba decidido a descubrir la verdad. Cuando entró en su elegante y moderno apartamento,
inmediatamente sacó su teléfono y llamó a su asistente, Jessica. Jessica, necesito que investigues algo, dijo con voz seca. Quiero una verificación completa de los antecedentes de Elias Vaughan, registros financieros, títulos de propiedad, antecedentes legales, todo. Y a ver si hay algo sobre Charles Monteiro. ¿Carlos Monteiro? Preguntó Jessica. ¿Tu tío? Sí, respondió Richard, su tono agudo. Tengo un mal presentimiento sobre él. Investiga cualquier cosa sospechosa. Comprendido. Me comunicaré contigo tan pronto como encuentre algo. Richard colgó la llamada y se sirvió una copa, de pie junto a la ventana que contemplaba el resplandeciente paisaje urbano. No podía librarse de la persistente sensación de que no se trataba solo de Elías. La vacilación de Ellen, sus palabras crípticas, insinuaban algo más profundo. A la mañana siguiente, su teléfono vibró con una llamada de Jessica. Su tono era urgente. ¿Querrás ver esto? ¿Puedes venir a la oficina? Estaré allí en 20 minutos, dijo Richard, agarrando su abrigo. Cuando llegó Richard, Jessica estaba esperando con una carpeta en la mano. Su expresión era sombría. ¿Qué encontraste? Preguntó, sentándose en su oficina. Jessica colocó la carpeta sobre el escritorio. Elias Vaughan se ha estado escondiendo mucho. Múltiples préstamos a su nombre, la mayoría vinculados a la casa de tu madre. Está profundamente endeudado, Richard. Y se pone peor. Algunos de estos documentos muestran cofirmas. El nombre de tu madre está en ellos. A Richard se le revolvió el estómago cuando abrió la carpeta y escaneó los documentos. Allí estaba, la firma de Ellen Vaughan en varios acuerdos de préstamo. Ella no habría aceptado esto, dijo, en voz baja por la ira. Él debe haberla presionado. Jessica asintió. Eso es lo que yo también pensé. Pero hay más. Charles Monteiro, tu tío, ha estado en contacto con Elías durante años. Han intercambiado dinero y documentos de propiedad, incluidos algunos relacionados con el patrimonio de tu padre. Richard se reclinó, apretando los puños. ¿Charles y Elías, trabajando juntos? Parece que así es, confirmó Jessica. Parece que han estado conspirando para tomar el control de los bienes de su familia. La mente de Richard se aceleró. Su tío había sido una figura distante durante la mayor parte de su vida, pero ahora vio el patrón. El resentimiento, la ausencia. Charles probablemente había estado tramando esto durante años. Necesito confrontarlo, dijo Richard, apretando la mandíbula. ¿Dónde está él ahora? Jessica vaciló. Rastreé su dirección más reciente. Está en el casco antiguo de la ciudad. Pero Richard, ten cuidado. No se trata solo de dinero. Estos hombres no juegan limpio. Ricardo asintió. Gracias, Jessica. Sigue investigando. Yo me ocuparé de Charles. El antiguo distrito de la ciudad estaba muy lejos del mundo moderno y pulido de Richard. Calles estrechas serpenteaban entre edificios en ruinas y el aire estaba cargado con el olor a cemento húmedo. Richard aparcó su coche delante de un deteriorado edificio de apartamentos y subió las crujientes escaleras hasta el tercer piso. La puerta estaba entreabierta. Con cautela, Richard la abrió y entró. «Tío Charles», gritó. Una figura apareció en la sala de estar con poca luz. Charles Monteiro era mayor y más delgado de lo que Richard recordaba, pero sus ojos penetrantes no revelaban debilidad. Él sonrió mientras se apoyaba en una mesa maltrecha. «Bueno, si no es el chico de oro», dijo Charles. «¿Qué te trae a este lado de la ciudad?» Richard no perdió el tiempo con bromas. «Sé lo de ti y Elías. Los préstamos, la casa, la herencia de mi padre. Llevas años conspirando contra mi madre». La sonrisa de Charles se desvaneció levemente, pero su voz permaneció serena. «Grandes acusaciones, sobrino, ¿tienes alguna prueba?»
Sí, dijo Richard, su tono gélido. Y tengo la intención de usarlo. Pero primero me lo vas a contar todo. Charles rió secamente. ¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces, dijo Richard, acercándose, me aseguraré de que tú y Elías caigan acusados de fraude y coerción. Tengo los recursos para destruirlos a ambos. La sonrisa de Charles se transformó en un ceño fruncido. Sacó una silla y se sentó, haciéndole un gesto a Richard para que hiciera lo mismo. Bien. ¿Quieres la verdad? Aquí lo tienes. Richard permaneció de pie, con los ojos clavados en su tío. Después de la muerte de tu padre, me quedé sin nada, comenzó Charles. Todo fue para tu madre. Se suponía que yo recibiría una parte del patrimonio, pero tu padre se aseguró de que eso no sucediera. Me merecía ese dinero, Richard. Era mi derecho. ¿Entonces decidiste robarlo? Espetó Richard. No robar, replicó Charles. Reclamar. Elías vino a mí con una oportunidad. Él necesitaba dinero para mantener la casa a flote y yo necesitaba influencia para conseguir lo que me debían. Hicimos un trato. El pecho de Richard se apretó de rabia. ¿Y mi madre? ¿Sabía siquiera lo que estaba firmando? Carlos se encogió de hombros. Ella no necesitaba saberlo. Elías se encargó de esa parte. Es demasiado blanda, fácil de manipular. Richard respiró hondo y le temblaban las manos de ira. Esto termina ahora. Vas a ceder todo lo que le has quitado, cada centavo, cada propiedad. Y luego vas a desaparecer. Charles volvió a sonreír, aunque su confianza flaqueó. ¿Y si no lo hago? Richard se inclinó, su voz baja y amenazadora. Entonces me aseguraré de que pases el resto de tu vida pagando por lo que has hecho. Te enterraré, Charles. La tensión en la habitación era eléctrica. Charles miró a Richard, sopesando sus opciones, pero el miedo en sus ojos era claro. Bien, dijo finalmente. Pero Elías no se quedará callado. Está más desesperado que yo. Me ocuparé de Elías, dijo Richard, girando sobre sus talones. Considera esta tu única oportunidad, Charles. No me pongas a prueba. Al salir del apartamento, Richard sintió una mezcla de satisfacción y furia. El rompecabezas se estaba armando, pero la batalla estaba lejos de terminar. Elías seguía siendo una amenaza y Richard sabía que lo peor estaba por llegar. El sol se estaba poniendo cuando Richard estacionó su auto afuera de la casa de su madre. La modesta estructura parecía aún más desgastada que antes, el peso del abandono de Elías era evidente en cada rincón. La mente de Richard ardía con pensamientos sobre la confesión de Charles. Si Charles hubiera sido sincero, las acciones de Elías fueron mucho más calculadas y siniestras de lo que había imaginado inicialmente. Entró sin llamar. «Mamá», gritó, su voz resonó en el silencio. Ellen salió de la cocina secándose las manos con un paño de cocina. Parecía cansada, con los hombros encorvados bajo un peso invisible. «Richard, has vuelto», dijo en voz baja. «¿Qué está sucediendo?» Richard se acercó y suavemente tomó sus manos entre las suyas. «Necesitamos hablar. Sobre Elías, sobre Charles, sobre todo». Frunció el ceño y apartó las manos. «Richard, te lo dije antes, es complicado». «Lo sé, mamá», dijo, su tono firme pero amable. «Pero he descubierto cosas que necesitas saber. Por favor, siéntate». De mala gana, Ellen se sentó en el desgastado sofá y apretó las manos con fuerza sobre el regazo. Richard se sentó a su lado y le dolía el corazón al ver su fragilidad. «Mamá», comenzó con cuidado, «hablé con Charles. Admitió todo. Él y Elías llevan años conspirando. Te han estado usando, manipulándote». El rostro de él empalideció. «Carlos, tu tío, ¿qué tiene él que ver con esto?» Richard exhaló, tratando de calmar sus emociones.
Después de la muerte de papá, Charles sintió que le habían estafado su herencia. Unió fuerzas con Elías y juntos han estado trabajando para tomar el control de esta casa y de los bienes de papá. Te utilizaron para que esto sucediera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ellen mientras negaba con la cabeza. No, no, eso no puede ser cierto. Elías dijo que los préstamos eran para ayudarnos, para mantenernos a flote. Richard metió la mano en su bolso, sacó una carpeta y la dejó suavemente sobre la mesa de café. Estos son los documentos del préstamo, mamá. Su firma está en ellos, pero sé que no entendió completamente lo que estaba firmando. Lo han atado todo a esta casa. Si Elías incumple, podrías perderlo todo. Ellen miró los papeles con las manos temblorosas. Yo no lo sabía, susurró. Me dijo que era por nosotros, que era la única manera. Richard puso una mano sobre su hombro. Mamá, escúchame. Nada de esto es tu culpa. Se aprovecharon de ti, pero podemos defendernos. Las lágrimas de Ellen comenzaron a fluir libremente y se cubrió la cara con las manos. Confié en él. Pensé que él me amaba. El corazón de Richard se rompió ante sus palabras, pero su determinación solo se hizo más fuerte. Mamá, el amor no se ve así. El amor no manipula ni controla. Te mereces algo mejor y te lo prometo, arreglaremos esto. A la mañana siguiente, el teléfono de Richard sonó con una alerta. Era Jessica. Richard, encontré algo más, dijo con voz tensa. Se trata de la casa. ¿Qué es?, preguntó, preparándose ya. Hay otro nombre vinculado a la propiedad, explicó Jessica. No se trata solo de Elías o tu madre. El nombre de Charles figura en una escritura parcial. El agarre de Richard sobre el teléfono se hizo más fuerte. ¿Cómo es eso posible? Parece que Charles hizo que tu madre le cediera parte de la propiedad hace años. Por eso está tan involucrado en todo esto. Ha estado trabajando en segundo plano para asegurar su participación. Richard maldijo en voz baja. Gracias, Jessica. Sigue cavando. Mientras colgaba, sus pensamientos se aceleraron. La participación de Charles fue más profunda de lo que había previsto. Necesitaba confrontar a Elías, directa e inmediatamente. Esa misma tarde, Richard irrumpió en la casa y se dirigió directamente al estudio. Encontró a Elías sentado en su silla habitual, con un vaso de whisky en la mano. Necesitamos hablar, dijo Richard, su voz como acero. Elías levantó una ceja. Oh, de vuelta para la segunda ronda, ¿y ahora qué? Richard arrojó la carpeta de documentos sobre el escritorio. Explica esto. Elías miró los papeles y su expresión se endureció al darse cuenta de lo que eran. ¿De dónde sacaste esto?, exigió. No importa, respondió Richard. Lo que importa es la verdad. Tú y Charles habéis estado conspirando para quitarle todo a mi madre. Elías se reclinó en su silla, con una sonrisa en sus labios. ¿Y si lo hemos hecho, qué vas a hacer al respecto? Las manos de Richard golpearon el escritorio y su ira se desbordó. Has cruzado una línea, Elías. La has utilizado, le has mentido. Esto termina ahora. Elías se puso de pie y su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que puedes asustarme, muchacho? He pasado años construyendo esto. No tienes las agallas para derrotarme. Richard se acercó, su voz peligrosamente baja. Tienes razón. No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para destruirte. Ya tengo pruebas de tu fraude, de tu coerción. ¿Y Carlos? Él es igual de culpable. Por primera vez, un destello de duda cruzó el rostro de Elías. No sabes con qué estás lidiando, gruñó. Oh, sé exactamente con qué estoy lidiando, respondió Richard. Y vas a pagar por cada gramo de sufrimiento que le has causado. En ese momento, Ellen apareció en la puerta, con el rostro pálido pero decidido. Richard,
dijo en voz baja, es el momento. Richard se volvió hacia ella y su ira se suavizó. ¿Tiempo para qué? Ellen entró en la habitación con la mirada fija en Elías. Es hora de dejar de correr. Es hora de afrontar esto de frente. Esa noche, Richard llamó a Jessica. Es hora de traer a los abogados, dijo. Vamos a llevar esto a los tribunales. Cuando las ruedas comenzaron a girar para una batalla legal, Richard no pudo evitar la sensación de que Elías y Charles aún no habían terminado de contraatacar. Acababan de subir las apuestas y el camino por delante estaba lleno de peligros. Pero para Ellen, para la verdad, estaba preparado. El restaurante con vista al lago era una imagen de calma, un escenario irónico para lo que estaba a punto de suceder. Richard llegó con Ellen a su lado, sus manos temblaban levemente mientras caminaban hacia la terraza privada donde Elías y Charles estaban esperando. Richard miró a su madre y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Mantente fuerte, mamá. Esto termina hoy. Ellen asintió, aunque su expresión delataba su ansiedad. Estoy listo, Richard. Hagamos esto. Mientras se acercaban, Elías levantó la vista de su asiento, con una sonrisa firmemente en su lugar. Charles se sentó a su lado, su comportamiento era más cauteloso pero no menos desafiante. Mira quién decidió unirse a nosotros, dijo Elías burlonamente, señalando las sillas vacías. Por favor, siéntate. Tengamos una discusión civilizada. Estamos aquí para obtener respuestas, no bromas, respondió Richard con frialdad, acercando una silla a su madre antes de tomar asiento. Charles se inclinó hacia adelante, su tono resumaba falsa sinceridad. Siempre hemos sido una familia, Richard. Seguramente podemos resolver esto sin dramas innecesarios. ¿Familia? Richard se burló, mirando a su tío. Conspiraste con este hombre para robarle a mi madre. Eso no es familia, es traición. Intervino Elías, su voz tranquila pero llena de amenaza. Estás convirtiendo esto en algo que no es, Richard. Tu madre firmó todo de buena gana. Nadie la obligó. Ellen, que había estado en silencio hasta ahora, habló con voz temblorosa pero decidida. Confié en ti, Elías. Dijiste que era por nuestro futuro, para mi protección. No me di cuenta de que estaba renunciando a mi vida. Charles fingió una mirada de arrepentimiento. Ellen, todos hicimos sacrificios. Esto no fue personal. Se trataba de supervivencia. No insultes su inteligencia, espetó Richard. Tú la manipulaste. Vosotros dos. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Elías se reclinó y su sonrisa regresó. ¿Y cuáles serían esas consecuencias, Richard? ¿Crees que puedes simplemente amenazarnos y salir victorioso? Este no es uno de tus negocios. No, dijo Richard, inclinándose hacia adelante. Es mucho más simple que eso. Metió la mano en su bolsillo y colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, un dispositivo de grabación. Cada palabra que has dicho aquí ha sido registrada. Y no solo para mi beneficio. Mi equipo legal está escuchando esta conversación en vivo. Tanto Elías como Charles se pusieron rígidos y sus expresiones pasaron de la presunción a la inquietud. No puedes hacer eso, espetó Charles. Y eso es ilegal. Richard sonrió. Estamos en un lugar público y tengo todo el derecho a proteger a mi madre de depredadores como tú. Ellen miró a los hombres que le habían causado tanto dolor, con lágrimas acumulándose en sus ojos pero sin desbordarse. Nunca quise que llegara a esto, pero no dejaré que me quites más. Se acabó. La compostura de Elías finalmente se quebró. ¿Crees que has ganado, muchacho? No sabes hasta dónde llegaré. Richard se puso de pie y su imponente presencia dominaba la habitación. Adelante, Elías. Haz tu movimiento. Pero déjame recordarte que ya hice el mío. Charles se inquietó nerviosamente. Seamos razonables, Richard.
Podemos negociar, encontrar una manera de resolver esto en silencio. Richard volvió su mirada gélida hacia su tío. Se acabó el tiempo de la negociación. Devolverás todo lo que robaste, incluida tu participación en la casa. Y si no lo hace, me aseguraré de que este caso se haga público. Tu reputación, tus finanzas, todo se desmoronará. Elías se levantó de su silla, con el rostro rojo de furia. Tú, pequeño desagradecido. Suficiente. Ellen interrumpió, su voz sonó con una fuerza inesperada. Has dicho suficiente, Elías. Durante años, dejé que me controlaras, que me hicieras sentir impotente. Pero ya terminé. Richard tiene razón, esto termina ahora. Elías se quedó paralizado y abrió la boca como para discutir, pero no salió ninguna palabra. La mirada inquebrantable de Ellen pareció despojarlo de cualquier poder que creía tener todavía. Charles, sintiendo que la marea había cambiado, se dejó caer en su silla. Bien, murmuró. Tú ganas. Richard se volvió hacia su madre. Mamá, nos vamos. Mientras ayudaba a Ellen a ponerse de pie, Elías escupió una última advertencia venenosa. Esto no ha terminado, Richard. Te arrepentirás de esto. Richard no se inmutó. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Esa noche, de vuelta en su ático, Richard se sentó con Ellen en el sofá, con las manos alrededor de una taza de té humeante. Parecía agotada pero aliviada. ¿Crees que lo cumplirán?, preguntó suavemente. Lo harán, le aseguró Richard. Pero si intentan algo, estamos listos. Los abogados se harán cargo a partir de aquí. Ellen asintió y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Gracias, Ricardo. Por todo. Richard puso una mano sobre la de ella. Te mereces paz, mamá. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que lo tengas. Mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, madre e hijo se sentaron en silenciosa compañía, sabiendo que la batalla no había terminado del todo, pero por primera vez en años, había esperanza. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los espectadores susurraban en voz baja, siendo palpable el peso del veredicto inminente. Los reporteros estaban sentados con sus cuadernos, listos para capturar cada detalle del caso de alto perfil. En el centro de todo estaban sentados Ellen y Richard Monteiro, uno al lado del otro, con rostros tranquilos pero decididos. Al otro lado de la sala, Elías Vaughan y Charles Monteiro se removían inquietos en sus asientos. Su confianza engreída se había erosionado a lo largo de las semanas de testimonios condenatorios y pruebas abrumadoras presentadas en su contra. Ellen se volvió hacia Richard con voz suave pero firme. Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Richard puso una mano tranquilizadora sobre la de ella. No solo estamos luchando por ti, mamá. Estamos luchando por el legado de papá y por la verdad. El juez entró y puso la sala en orden. El juicio había sido agotador, Ellen relató años de manipulación y abuso, Richard presentó pruebas de documentos falsificados y un testimonio sorpresa del exasistente de Charles, que había expuesto años de engaño. El juez se aclaró la garganta, su expresión era ilegible. En el caso de Ellen Monteiro contra Elías Vaughan y Charles Monteiro, este tribunal ha llegado a un veredicto. La habitación quedó en silencio, cada respiración contenida con anticipación. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal declara a los acusados, Elías Vaughan y Charles Monteiro, culpables de fraude, coerción y daños emocionales. Por la presente se les ordena renunciar a todos los derechos sobre el patrimonio de Monteiro y pagar una restitución al demandante. Un murmullo recorrió la sala del tribunal mientras los hombros de Ellen se hundían de alivio. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras apretaba la mano de Richard. Lo logramos, susurró. El juez continuó, además, este tribunal recomienda una mayor investigación sobre posibles cargos penales contra los acusados por sus acciones. Richard miró a Elías y Charles.
Ambos hombres se quedaron congelados, con el rostro pálido. El peso de su caída era evidente. Cuando la sala empezó a vaciarse, Richard se puso de pie y se volvió hacia los periodistas reunidos al fondo. Su voz era firme pero serena. La decisión de hoy es más que una victoria legal. Es una prueba de que la justicia prevalece, incluso contra quienes abusan del poder y la confianza. La fuerza y el coraje de mi madre me han inspirado y espero que su historia inspire a otros a luchar por lo que es correcto. Esa noche, Ellen y Richard regresaron al ático. El peso que había pesado sobre ellos durante años parecía haberse disipado. Mientras estaban sentados en la sala de estar, Richard sirvió 2 copas de vino y le entregó una a su madre. Por nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Ellen sonrió, sus ojos todavía brillaban de emoción. A la libertad. En los días siguientes, Richard trabajó incansablemente para finalizar los trámites que restablecían la propiedad total de la casa familiar a Ellen. Pero en lugar de volver a ello, Ellen tomó una decisión sorprendente. Quiero vender la casa, le dijo a Richard una mañana durante el desayuno. Hay demasiados recuerdos dolorosos allí. Richard asintió, entendiendo su sentimiento. Encontraremos un comprador. Y el dinero puede ayudar a financiar lo que quieras hacer a continuación. El rostro de Ellen se iluminó. He estado pensando en iniciar una fundación. Algo que ayude a mujeres como yo, mujeres que se sienten atrapadas e impotentes. Quiero darles la fuerza para defenderse. El pecho de Richard se hinchó de orgullo. Esa es una idea brillante, mamá. Te apoyaré en cada paso del camino. Semanas después, la visión de Ellen empezó a tomar forma. Ella nombró a la Fundación Nuevo Amanecer, un faro de esperanza para las mujeres que enfrentan abuso y manipulación. Richard apoyó con todo su peso el proyecto, utilizando sus recursos y conexiones para garantizar su éxito. Una noche, mientras estaban sentados revisando los planes para el lanzamiento de la fundación, un golpe en la puerta los interrumpió. Cuando Richard lo abrió, encontró un mensajero que sostenía un sobre. «Esto es para usted, señor Monteiro», dijo el hombre, entregándoselo. Richard cerró la puerta y abrió el sobre. Dentro había una carta de Charles Monteiro, escrita desde prisión. La mandíbula de Richard se tensó al leer las palabras. Estimado Ricardo. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito explicarme. Perder a mi hermano, tu padre, me dejó amargada y envidiosa. Dejé que ese resentimiento me consumiera y tomé decisiones terribles. La prisión me ha dado tiempo para reflexionar y ahora veo el daño que les causé a ti y a Ellen. Desearía poder deshacerlo, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es disculparme y esperar que creas que lo siento mucho. Cuida a tu madre. Ella es una mujer increíble. Y cuídate. Atentamente. Carlos. Richard le entregó la carta a Ellen, quien la leyó en silencio. Cuando terminó, lo dejó y suspiró. ¿Crees que lo dice en serio? No lo sé, admitió Richard. Pero eso no cambia lo que hizo. Ellen asintió. El perdón no es para ellos, es para nosotros. Lo perdono, no porque él lo merezca, sino porque yo merezco la paz. Richard miró a su madre, asombrado por su fuerza. Eres una mujer increíble, mamá. Ellen sonrió. Aprendí de los mejores. Cuando se lanzó oficialmente la fundación, Ellen y Richard permanecieron juntos, rodeados de simpatizantes, amigos y mujeres deseosas de compartir sus historias. El dolor de su pasado se había transformado en una misión por la justicia, un símbolo de esperanza para los necesitados. El evento de lanzamiento de la Fundación Nuevo Amanecer se llevó a cabo en un extenso jardín, mientras la luz del sol entraba entre los árboles. La multitud estaba llena de simpatizantes, ex víctimas de abusos que ahora prosperan y dignatarios locales ansiosos por celebrar la misión de la Fundación. En el centro de todo se encontraban Ellen y Richard Monteiro, cuyo vínculo era más fuerte que nunca.
Ellen subió al podio con el rostro radiante de orgullo y determinación. La multitud se calmó, con su atención fija en ella. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Ellen, con voz firme pero llena de emoción. Durante años viví con miedo, creyendo que era impotente. Pero hoy estoy ante ustedes como prueba de que no importa cuán oscura pueda parecer la vida, siempre hay esperanza. La Fundación New Dawn existe para dar esa esperanza a otros. Juntos podemos ayudar a las mujeres a recuperar sus vidas, su dignidad y su fuerza. El público estalló en aplausos cuando Ellen dio un paso atrás, con una sonrisa cálida pero humilde. Richard se acercó a ella y le puso una mano reconfortante en el hombro. Estuviste increíble, susurró. Ellen le apretó la mano. No podría haber hecho esto sin ti. Más tarde esa noche, cuando el evento terminó, Richard y Ellen encontraron un momento de tranquilidad en la terraza con vista al horizonte de la ciudad. Los ojos de Ellen brillaron mientras contemplaba la vista. Nunca imaginé que la vida podría volver a ser así, dijo en voz baja. Richard le entregó una copa de champán. Tú lo hiciste realidad, mamá. Convertiste todo lo que intentaron quitarte en algo hermoso. Ellen sonrió, con el corazón lleno. Y estuviste a mi lado en cada paso del camino. No podría haber pedido un hijo mejor. Richard levantó su copa. Por nuevos comienzos y por ti, la persona más valiente que conozco. Las semanas posteriores al lanzamiento fueron un torbellino de actividad. La fundación rápidamente cobró impulso y su alcance se extendió más allá de la ciudad. Mujeres de todos los ámbitos de la vida comenzaron a buscar ayuda, compartir sus historias y encontrar consuelo en el refugio seguro que Ellen había creado. Una mañana, mientras Ellen preparaba el desayuno en el ático de Richard, llegó una carta. Tenía matasellos de la prisión donde Elias Vaughan cumplía condena. Ellen miró fijamente el sobre durante un largo momento antes de abrirlo. Querida Elena. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en lo que te hice a ti. No hay excusa para la forma en que te traté. Veo eso ahora. Espero que puedas encontrar en tu corazón la idea de perdonarme algún día, aunque sé que no lo merezco. Gracias por ser la mujer fuerte y amable que eres. Te merecías algo mejor que yo. Espero que encuentres paz y felicidad en esta nueva vida que has construido. Atentamente. Elias Vaughan. Ellen dobló la carta y la colocó sobre el mostrador. Cuando Richard entró en la cocina, ella se lo entregó. Lo leyó en silencio, con expresión ilegible. ¿Qué opinas?, preguntó Elena. Richard dejó la carta. ¿Le crees? Ellen pensó por un momento, sus dedos rozando el borde de la carta. Creo que está tratando de hacer las paces a su manera. Pero el perdón, eso no es para él. Es para mí. Ricardo asintió. ¿Y lo perdonas? Ellen sonrió levemente. Sí. No por él, sino por el mío. No quiero cargar más con esa ira. Es hora de dejarlo ir. Richard la abrazó y la admiración llenó su corazón. Eres más fuerte que nadie que conozco. Meses después, Ellen y Richard se encontraban en medio de una nueva y bulliciosa oficina, la sede de la Fundación New Dawn. Los escritorios estaban llenos de empleados y voluntarios, cuyo entusiasmo era contagioso mientras discutían formas de ampliar los programas de la Fundación. Esto es solo el comienzo, dijo Ellen, con los ojos brillando con determinación. Hay mucho más que podemos hacer. Ricardo asintió. Y lo haremos. Juntos. En el primer aniversario del lanzamiento de la fundación, Ellen y Richard visitaron la antigua casa familiar por última vez. Se había vendido y los nuevos propietarios ya estaban haciendo renovaciones. Ellen estaba parada en el camino de entrada, mirando la casa que había sido fuente de tanto dolor y alegría. ¿Estás bien?, preguntó Richard suavemente. Ellen asintió. Soy. Este lugar fue parte de mi historia, pero no es el final. El futuro es lo que hacemos con él.
Ricardo sonrió. Y se ve brillante. Mientras se ponía el sol esa noche, madre e hijo se sentaron en la terraza del ático de Richard, contemplando cómo se encendían las luces de la ciudad. Su viaje había sido uno de traición, dolor y lucha, pero también había sido una historia de resiliencia, amor y redención. Ellen levantó su copa y miró a su hijo con orgullo. A nosotros, Ricardo. Para convertir el dolor en propósito. Richard chocó su vaso contra el de ella. Para ti, mamá. La persona más fuerte que conozco. Y cuando la noche los abrazó, miraron hacia adelante con esperanza, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traerles. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.